Buenas tardes aquí, en Estudio Tequila. Hoy, la noticia que impactó a México. La caída de bancos y prácticamente la economía del país. Un error que le costó a varias generaciones de mexicanos. A continuación, un reportaje de lo que fue el efecto tequila. Cedo la palabra a mi compañera Andrea, que tiene más información sobre esto. Qué bueno que ya por fin nos tocó hablar de esto en el noticiero, ¿no? Paola, Brandon, yo estaba esperando este momento donde nos tocara hablar sobre el tequila. Por fin. Espera un segundo, ¿dónde estamos? Andrea, el efecto tequila no trata acerca de tequila. Espera, o sea, ¿me estás diciendo que la crisis tequilera no trata solo sobre tequila? Bueno, pues vamos a ver de qué trata. Lo que te puedo decir ahora es que no se le llama crisis tequilera, se le llama crisis tequila. Y vamos a empezar con los antecedentes. En este momento tenemos a Paola que nos va a hablar acerca de esas cosas. Adelante, Paola. Durante los primeros 5 años de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1993, el precio del dólar se mantuvo estable. La inflación bajó muy rápido, desde el 51% en 1988 hasta 8% en 1993. Además, el mercado de valores multiplicó su tamaño hasta ser 12 veces más grande. Durante su gobierno se mantuvo un régimen de banda bancaria, un sistema que los gobiernos utilizan para contener la devaluación del peso frente al dólar y el alza de las tasas de intereses. Pero no hubo mucho crecimiento económico debido a que había un déficit comercial. Se importaba mucho más de lo que se exportaba. Se empezó a generar un exceso de gasto económico tanto en el sector público como en el privado, ampliando así el déficit de la cuenta corriente. Los bancos recién privatizados empezaron a otorgar muchas líneas de crédito para casas, autos, terrenos. Casi todas las personas contaban con al menos una tarjeta de crédito. El dólar era barato, pero para mantenerlo así, cuando éste llegaba al límite de la banda cambiaria, el gobierno tenía que intervenir con dólares que sacaba de las reservas. Además, en el último año de gobierno de Salinas entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual insertaba a México en el bloque económico más importante del mundo, junto con Canadá y Estados Unidos, la máxima potencia mundial. Todo esto logrado después de más de 3 años de negociaciones. El tratado atrajo el interés mundial, por lo que se generó una entrada masiva de capitales. Las reservas internacionales nunca habían registrado números tan altos, aproximadamente 25,000 millones de dólares. El mundo hablaba del milagro mexicano. Estábamos a las puertas del primer mundo. El 1 de enero de 1994, el mismo día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comandados por Rafael y Sebastián Guillén, con más de 2,000 indígenas en uno de los estados más pobres de México, Chiapas. Aclamaban justicia social y buscaban establecer un régimen socialista en el país. Al iniciar al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio, llamó la atención internacional, pero no hubo grandes afectaciones macroeconómicamente hablando, ya que no se creía que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional representara una gran amenaza contra el gobierno mexicano. Y a pesar de la imagen de descontrol que hubo en México, las reservas aumentaron ligeramente y el saldo de los tesobonos era razonable. Otro hecho que añadió incertidumbre a los mercados fue el secuestro del presidente de Banamex, Alfredo Harpe Lu. El 14 de marzo, un comando de individuos encapuchados lo capturó de camino de su casa a su oficina. Y además, días después, en circunstancias parecidas, fue secuestrado Ángel Lozada Moreno, vicepresidente de la cadena de tiendas Gigante y quien como Harp era accionista de Banamex. Después de estos incidentes, los tesobonos, deuda denominada en dólares, continuaban creciendo, pero lamentablemente las reservas internacionales no. De hecho, comenzaron una racha a la baja que ya no se detendría. El 23 de marzo de ese mismo año, el candidato a la presidencia por parte del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, Baja California. El presidente, Carlos Salinas, declaró el siguiente día como de luto nacional. El mercado de valores no abrió, evitando así, de paso, una caída estrepitosa. Los días siguientes las reservas bajaron y muchos inversionistas se refugiaron en los tesobonos, los cuales seguían creciendo.
El tesobono tuvo un papel importante después del nerviosismo generado por el asesinato de Colosio, ya que éste brindaba a los inversionistas una cobertura sin la necesidad de sacar su dinero del país, por lo cual en 1994 la emisión de los tesobonos tuvo un crecimiento significativo. Los tesobonos, bonos de la Tesorería de la Federación, eran documentos de deuda a corto plazo, los cuales se venían emitiendo desde 1990 por la Mesa de Dinero del Mercado de Valores. Estos eran negociados en pesos, pero denominados en dólares, por lo que al vencimiento el inversionista recibía su capital al tipo de cambio del día y este podía convertirlo a dólares y llevarse su dinero. Pero estos dólares venían también de la Reserva del Banco de México. A los 6 días del asesinato de Colosio, toma protesta como candidato del PRI Ernesto Zedillo. En las elecciones de ese año, por primera vez en México, iba a haber debates entre los candidatos. Se iba a votar con una credencial con foto, y todo esto iba a ser regulado por medio del recién creado IFE, el cual iba a ser puesto en manos de los ciudadanos. El 24 de junio de ese mismo año, el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, presentó su renuncia. Para el 18 de julio, las reservas habían bajado aún más al ver que el poder político y económico del país habían sido golpeados fuertemente. El saldo de los tesobonos se disparó hasta los 14.675 millones de dólares. Ese fue el primer día en que la deuda empezó. La deuda en tesobonos era mayor a los recursos que había para respaldarlos, situación que lamentablemente no se revirtió durante el resto del año. El día de las elecciones electorales, el 21 de agosto, Ernesto Zedillo obtiene más de 17 millones de votos, alrededor del 48% del sufragio, con una ventaja altísima sobre los otros candidatos. Y aunque el día siguiente las reservas subieron a los 16.191 millones de dólares, la deuda en tesobonos aún la rebasaba por 2.724 millones de dólares. El 28 de septiembre, el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado, generando así conflictos políticos y una fuga de capitales. La deuda en tesobonos ya era de más de 4.000 millones de dólares sobre las reservas. Parte de la enorme deuda que el gobierno estaba generando financiaba el déficit que generaba el que México importara mucho más de lo que exportaba. El gasto social era el más grande de la historia. La fuga de capitales se aceleró. El Banco de México tuvo que comprar pesos para evitar grandes variaciones en la moneda mexicana. Una cosa llevó a la otra y al final la devaluación era inevitable. El 20 de noviembre se llevó a cabo una reunión secreta entre el gobierno saliente y el gobierno entrante en la biblioteca de la casa privada de Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo llevaba consigo un planteamiento arriesgado, devaluar el peso 15%. Esto ante las reducciones que habían tenido las reservas durante las últimas 48 horas. Todo esto 10 días antes del término del sexenio. Lo que se discutió en esta reunión era quién iba a devaluar el peso. El gobierno entrante sugería ampliar la banda de fluctuación del dólar para devaluar ordenadamente o hacerlo de golpe, mientras que el gobierno saliente aseguraba que si se ampliaba la banda sin un plan estructurado, esto iba a generar descontrol en el tipo de cambio debido al pánico financiero que se iba a ocasionar en los mercados. Esta reunión privada fue lo que marcó la disputa política entre los dos presidentes. 19 de diciembre. Este día se dio un ataque especulativo contra la bolsa, lo que ocasionó un gran pánico entre las personas. El dinero de las reservas ya no era suficiente para cubrir la deuda que existía en tesobonos. Este mismo día existió una reunión secreta o urgente entre ciertas personas que fueron convocadas. El presidente no asistió. Lo que se hablaba en esta reunión era cuál era el paso a seguir para poder mejorar esta situación. Por ejemplo, se habló de devaluar el peso un 15%. El problema es que no se pudo llegar a un acuerdo y lo que esto ocasionó fue que la información se empezara a filtrar y las personas privilegiadas empezaran a retirar su dinero. Esto empeoró aún más la situación. Ese mismo día la bolsa perdió un 10.57%. De diciembre. Este día se dio una pérdida de 98 millones de dólares, lo cual era preocupante, pero no tanto como había sido en otros días, debido a que las pérdidas habían superado por mucho a esta cantidad.
Otra situación que se daba era que los empresarios buscaban de forma desesperada a Jaime Serra, quien era el secretario de Hacienda, para que les diera respuesta a sus inquietudes. Él solía decir que estaba ocupado haciendo un plan económico y que no los podía ver, pero que todo iba a estar bien, que no iba a haber recesión en el país. 21 de diciembre. A este día se le conoce como el miércoles negro. El Banco de México tuvo que intervenir con alrededor de 10.500 millones de dólares, lo cual era más o menos la mitad de la reserva que tenían. Esto ocasionó que la reserva quedara en 5.000 millones de dólares, un caso muy grave debido a que la deuda en tesobonos ascendía casi a los 21.000 millones de dólares. Para este momento, los empresarios estaban muy enojados con Jaime Serra y el gobierno, debido a que ellos lo habían estado buscando para sus inquietudes y presentarle las alarmas que ellos estaban viendo en sus negocios. 22 de diciembre. Este día se dan otros ataques especulativos contra la bolsa, lo que ocasiona que se decida flotar el tipo de cambio. Esta idea había sido rechazada con anterioridad. Otra situación que se dio fue que a través de una reunión con empresarios se decidió crear un plan de estabilidad y de crecimiento. En este plan, entre otras cosas, se aseguraba que no se iban a incrementar los precios de los productos y que los sueldos iban a subir. 23 de enero. A medianoche el Banco de México anuncia que no va a intervenir más en el tipo de cambio. Quiere decir que va a flotar de forma libre. Este mismo día muchas personas empezaron a cobrar sus tesobonos, lo que ocasionó un gran problema. Se comenta que uno de los graves errores que se ocasionó al pasar de la banda de fluctuación a la flotación libre fue la falta de experiencia de las personas que estaban en el gobierno en ese momento. 26 de diciembre al 30 de diciembre. El dinero de la reserva sigue disminuyendo de forma rápida y la deuda sigue incrementando. Jaime Serra, quien era secretario de Hacienda, deja su puesto. 1995 inicia y con esto México sigue en caída. Pero ya no se habla solo de que exista una crisis en México, potencialmente podría afectar a Estados Unidos, porque 9 de cada 10 dólares en contradeuda en tesobonos es de mano extranjera. Si México no puede pagar esta deuda, afectaría los bolsillos de muchos americanos, ocasionando una crisis económica. Robert Rubin, quien es el consejero de Clinton, le dice que es necesario y urgente apoyar a México para que pueda pagar su deuda. Si esto no se da así, podría incrementar la inmigración a Estados Unidos un 30%, el tráfico de drogas, lo que afectaría de forma importante a Estados Unidos. Para este momento, la reserva es de 6.000 millones de dólares solamente, nada suficiente para poder pagar la deuda que existe. 18 de enero. Guillermo Ortiz, quien ahora es el secretario de Hacienda, dice que la caída de México es inminente, se viene una gran crisis. 31 de enero. Dicen que la calidad de vida de los mexicanos se verá gravemente afectada. Clinton, a pesar de no contar con el apoyo de su gobierno, decidido a ayudar a México, usa el Fondo de Estabilización Americano para dar un crédito. Junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional que brindaron un crédito a México, se logra juntar la cantidad de 50.700 millones de dólares. Esto para poder cubrir la deuda que México tiene y otras cosas. 1995. Porque si esta crisis inició en el error de diciembre, se le conoce como la crisis tequilera o crisis tequila. Este término se originó por el efecto tequila, lo que significa que era un riesgo de contagio para los demás países, para sus monedas, por no poder pagarles. Se consideró que principalmente afectaría a Latinoamérica, aunque podría afectar a otros países en los que México contaba con deudas. 1 de febrero de 1995. Los préstamos son un hecho. A pesar de que ya sea algo oficial, muchos estadounidenses no están de acuerdo con la ayuda que se le brindó a México y preferirían no haberlo hecho. 24 de febrero. Guillermo Ortiz dice que los tesobonos en efecto fueron algo excesivo, pero gracias al préstamo se pudo pagar en su completo la deuda que existía referente a ellos. Pero para pagar la deuda externa que adquirió México se deben incrementar los impuestos y disminuir el gasto social. Dicen que esta deuda será algo que por muchas generaciones se tendrá que seguir pagando, debido a los altos intereses que fueron fijados por los otros países para México, aprovechando la inquietud que en ese momento se vivía. 4 de marzo. Este día se conoce como la huelga de Salinas de Gortari, la huelga de hambre.
inició con algunas pláticas donde él decía que su gobierno no fue el culpable del error de diciembre, sino que cuando él lo dejó eran simples problemas que tenían una solución muy sencilla, pero que el siguiente gobierno, por falta de comunicación o falta de experiencia, empezó a arruinar y a provocar una mayor crisis económica de la que hubiera sucedido si se tomaban en cuenta lo que él había dejado. 3 días después se juntan Zedillo y Salinas en un punto medio y quedan de acuerdo. Se acaba su huelga. 1995. ¿Qué pasó? En este segmento se dirán las cosas importantes que sucedieron, pero que no tuvieron fechas tan específicas como las mencionadas anteriormente. En el segundo trimestre, la economía había caído un 10%. Las importaciones seguían superando por mucho a las exportaciones, y esta diferencia se había estado pagando con el capital que actualmente estaba dejando el país, porque las personas lo necesitaban para otras cosas o para invertirlos en otras economías. Las tasas de intereses habían aumentado un 100% y los créditos más de 140%. En los años anteriores, los bancos le daban créditos a todas las personas, créditos para tus casas, créditos para tus carros y tarjetas de crédito. Y no se tomaban la molestia de verificar si tenían un ingreso seguro o si podían pagar el crédito que estaban obteniendo. Es por eso que para estas fechas las personas ya no podían pagarlos y empezaron a perder sus casas, sus carros. Estos eran rematados por los bancos, pero ellos obviamente no ganaban o no recuperaban la inversión que habían tenido en tantos créditos. Por este momento el desempleo había pasado de un 3.2 a un 6.2. Las personas, casi el 30%, no podían pagar mínimo los alimentos o las necesidades básicas, mientras más que el 70% de las personas, mientras que sí podían pagar lo básico, no podían asegurar vivienda, ropa y transporte para todos los integrantes de su familia. En este tiempo, la depresión aumentó bastante, los suicidios también fueron un tema muy grave en el país. La emigración aumentó bastante. Si en México no podían tener lo necesario para una buena calidad de vida, lo iban a buscar con el sueño americano. La inseguridad se incrementó también mucho y las familias pues lo que hacían era trabajar de cualquier cosa que les diera lo básico para poder vivir. Guillermo Ortiz ideó un plan que supuestamente ayudaría a la economía, en donde se recortaría el gasto del gobierno, serían mayores los precios del combustible, aumentar el IVA al 17% y la venta de activos públicos. Otro gran problema o suceso que sucedió fue que por primera vez los ingresos de Pemex no eran controlados por el gobierno mexicano. ¿Cómo o por qué? Cuando México acepta el crédito que le dio Estados Unidos, estaban tan desesperados que no solo aceptaron una tasa de interés muy alta, sino que también aceptaron una regla donde todos los ingresos de Pemex iban a ser depositados en una cuenta dirigida por el gobierno americano. Y solo si los mexicanos pagaban el crédito que les correspondía, iban a poder tener acceso a estos ingresos. Esto fue pues un grave problema debido a que Pemex pues es algo mexicano, ¿no? Y no debería de ser dirigido por ningún otro país. Por eso dicen que Estados Unidos se aprovechó bastante de la situación de México y aunque lo ayudó en ese momento de cierta forma, lo afectó mucho para después. Como ya se dijo, las personas estaban en una deuda grande, y esto es porque el gobierno, para evitar que saliera dinero, aumentó las tasas de interés. Lo que esto produjo fue que la deuda que tenía una persona se multiplicara o triplicara en tan solo días. Esto hizo que el patrimonio de varias personas y familias se perdiera. Las deudas eran impagables, y esto ahogaba a la gente. Los bancos cerraban, ya que la gran cantidad de interés que ellos ponían hicieran que la gente no quisiera sacar préstamos o poner su dinero en el banco. Parecía que todo iba a estar mal. Sin embargo, el gobierno optó por hacer algo muy importante: privatizó los bancos. La privatización de bancos se dio por medio del mejor postor. ¿Fue esta la mejor opción? Claro que no, pero así lo dicta la Constitución. Los nuevos banqueros eran inexpertos en el manejo de las formas, y los banqueros que ya estaban en el pasado no apostaron lo suficiente. Ellos no veían que el valor del banco
fuera tan grande como lo que estaban apostando los nuevos banqueros. Estos banqueros ni siquiera tenían el dinero necesario para poder comprar los bancos a la cantidad que ellos habían dicho. Lo que hicieron fue sencillamente sacar créditos de su propio banco para poder comprarlo. Se podría decir que estaban en una deuda consigo mismos. También, varios de los banqueros nuevos tenían palancas, y esto logró que la compra de estos bancos fuera más sencilla. Con el fin de evitar que los bancos cerraran, se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, también conocido como FOBAPROA. El objetivo de este fondo era que los bancos tuvieran un seguro para, en caso de necesitarlo, pudieran sacar dinero de él y que sus bancos estuvieran bien. Ahora bien, si bien se escucha bonito el hecho de tener un fondo, varios de los nuevos banqueros no lo usaron de forma apropiada. Ponían deudas ilegales y de esa manera sacaban dinero. Esto ocasionó que varias personas dijeran que el FOBAPROA solamente beneficiaba a los ricos, ya que del dinero que gastaban, pues lo sacaban de nuevo desde ahí. Para poder terminar con esto de FOBAPROA, las carteras vencidas y las deudas impagables, se optó por un rescate bancario, el cual tendría un costo de 1.326.000 millones. Gracias a esto, se hipotecarían 3 generaciones de mexicanos para poder pagarlo. En 2018, representaba el 20% del PIB y ni siquiera se acababa de pagar. Sin duda este fue el precio que tuvo que pagar México gracias a ese grave error que se tuvo en el pasado. En conclusión, se puede observar cómo es que un simple error de una persona en la política puede llevar a casi la desintegración de toda una economía en un país. Se tiene que observar diariamente la forma en cómo se están manejando las leyes y que no haya errores. De esa manera, se podrá evitar cosas como la que ya se han tenido, como fue el error de diciembre. En conclusión, creo que esta crisis es un claro ejemplo de cómo la relación de los sucesos, tanto políticos como económicos, pueden tener grandes afectaciones en un país, como lo fue en el caso de México durante la crisis de 1994. Esta investigación nos ayuda a comprender muchas de las cosas que aún seguimos viviendo, cómo después de esta crisis pudo generar repercusiones que se siguen viviendo aún más de 25 años después, cómo pudo afectar a 3 generaciones de mexicanos. Creo que esto nos ayuda a entender cómo las decisiones económicas que se toman, tanto personalmente como en una nación, pueden tener grandes efectos en lo que es la vida en general. El error de diciembre o la crisis tequilera. Estos son los nombres con los que se conoce esta crisis que sucedió en México en 1994 y 1995 y que hasta la actualidad sigue afectando a muchos mexicanos. México como país sigue teniendo una deuda externa muy enorme hacia los países que en esa ocasión nos prestaron, nos ayudaron a subsidiar la deuda, y yo creo que deja mucho aprendizaje, no solo para el gobierno, sino también para las personas. Por ejemplo, las personas yo creo que aprendieron a que es muy importante tener un ahorro o un guardadito siempre para poder sobrellevar cualquier situación. En esos años, antes de la crisis, cuando había prosperidad, se dice que la gente estaba viviendo la vida loca. Estaban gastando el dinero en cualquier cosa, hasta en cosas no necesarias, y sacando demasiados créditos, lo cual también es muy importante tomar en cuenta, sin importarles qué pasaría en el futuro. Estaban viviendo solo en el presente y pensando que todo estaba bien, que no necesitaban ahorrar y que tener tantos créditos no era un problema a largo plazo. Entonces, para ellos y para otras generaciones, creo que nos hizo darnos cuenta que, aunque sí puedes tener una tarjeta de crédito sin problema, el hecho de que estés sacando tu casa, tu carro, todo lo que compres con una tarjeta de crédito no es nada beneficioso, porque si llegara a pasar algo, como por ejemplo ahorita que muchos se quedaron sin trabajo o les recortaron el salario, pues no vas a tener forma de poder subsidiar esas deudas que estabas teniendo y te va a afectar gravemente. Y para el gobierno, yo espero que se hayan dado cuenta que tener este tipo de tesobonos, este tipo de deudas, a la larga puede afectar de forma muy grave al país. Si vuelve a suceder la ocasión de que no se pueda pagar esa deuda con el dinero que tiene, lo único que sucede es que México como país
se va a seguir endeudando y va a ser un ciclo de no acabar. Es muy importante cortar este ciclo y ver en qué se puede mejorar como país y como ciudadanos para evitar que las crisis sigan a esta magnitud.